Y digo que lo primero que hago es pues una pequeña introducción de quién era la iglesia de los tesalonicenses. Y Tesalónica se encuentra, hablo de la ciudad, a unos 70 kilómetros al oeste de Filipos y a unos 140 kilómetros al norte de Atenas. Se calculaba que en aquella época la población era más o menos 250.000 habitantes, siendo una de las principales ciudades, situadas en el centro o en el corazón del imperio, y era la ciudad principal de Macedonia. La iglesia de los tesalonicenses fue establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, después de viajar al occidente por toda Asia Menor hasta la región conocida como Misia. El apóstol y sus acompañantes habían llegado a un callejón sin salida. El Espíritu les había prohibido predicar en la provincia de Asia, al sur de Misia, y su intento al ir hacia el norte, Bitinia, también fue bloqueado. Sin otro camino para seguir, fueron a Troas, una ciudad a orillas del mar Egeo. Allí Pablo tuvo una visión de un macedonio que le imploraba ir a aquella provincia para predicar el Evangelio. Después de cruzar el mar Egeo, fueron a Filipos, donde la predicación valiente de Pablo desató una revuelta. Como resultado, Pablo y Silas fueron apresados, golpeados y puestos en cepo en la cárcel de la ciudad. Dios los liberó milagrosamente por medio de un terremoto, y allí resultó que el carcelero creyó en Jesucristo. Los magistrados, horrorizados al darse cuenta de que habían golpeado a ciudadanos romanos sin el beneficio de un juicio, un hecho que pudo haber tenido repercusiones serias sobre la ciudad y sobre ellos, rogaron a Pablo y a Silas que salieran de Filipos. Todo esto lo estoy sacando del libro de Hechos, que está puesta ahí la historia, ¿verdad? En un viaje que debió haberse sido espantoso, los predicadores maltrechos recorrieron 160 kilómetros por la vía Egnatia hacia Tesalónica. Al parecer, pasaron la noche en Anfípolis y luego en Apolonia, pero no predicaron en aquellas ciudades porque no había sinagogas judías. Pablo comenzó su ministerio en Tesalónica predicando el Evangelio en la sinagoga del lugar, como solía hacer. Pasó 3 sábados argumentando a partir del Antiguo Testamento que el Mesías debía morir y resucitar. Tal enseñanza revolucionaria contradecía la perspectiva judía prevalente del Mesías como un liberador político y militar que rescataría a Israel de sus opresores. Pablo proclamó que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Como resultado de la predicación poderosa del apóstol, creyeron en el Evangelio algunos judíos, un gran número de prosélitos gentiles e incluso algunas mujeres griegas de clase alta. Luego tuvo que salir de Tesalónica a toda prisa debido a la gran oposición del Evangelio. Fue expulsado de esa ciudad y descendió a Berea, pero allí le persiguieron el enemigo, entonces nuevamente fue obligado a retirarse. Dejó a Timoteo y Silas en Berea, pero él continuó hacia Atenas. Después de pasar algún tiempo en Atenas, continuó hasta Corintios. Aparentemente fue en Corintios donde Timoteo y Silas vinieron a reunirse con él y le trajeron un mensaje con noticias de los tesalonicenses. Timoteo también le trajo a Pablo algunas preguntas sobre problemas que preocupaban a los creyentes de Tesalónica. Así que Pablo escribió esta primera carta en respuesta a sus preguntas para instruirles más detalladamente y transmitirles el consuelo que necesitaban. Esta carta tiene un propósito triple: confirmar a los nuevos convertidos en la verdad elemental del Evangelio, condicionarlos para que vivan una vida santa y consolarlos con respecto al retorno de Cristo. Amén. Bueno, luego vamos en el comentario, vamos a seguir hablando un poquito de esta introducción y de la carta en general global. Leemos primera... No puedo cogerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tesalónica se encontraba... Uy, no, eso ya lo hemos leído, perdón. Pablo tenía la certeza de que los tesalonicenses estaban entre los elegidos de Dios porque habían visto evidencia de tu transformación. El apóstol reflexionó sobre la naturaleza de la Iglesia con la expresión algo inusual en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, para demostrar la unión vital e inextricable de los tesalonicenses con Dios y Cristo. Practicaban ellos en la vida misma de Dios y la de Cristo. Gracias a el favor inmerecido de Dios para el pecador en el perdón completo del pecado y el otorgamiento de la vida eterna y paz, es el resultado de tan sorprendente regalo de amor. Pablo deseaba que los tesalonicenses experimentaran continuamente la plenitud de la gracia de Dios. Entonces no solo poseerían paz inacabable con Dios, también experimentarían en sus corazones una paz que sobrepasaba su entendimiento humano. La gracia y la paz son las porciones diarias del cristiano. Todos los días reciben la gracia divina para cubrir sus pecados y la paz divina para aliviar su culpa. Pablo recordaba sin cesar en oración agradecida la obra de la fe de los tesalonicenses. La verdadera fe salvadora en Jesucristo siempre dará como resultado la obra poderosa de Dios que cambia la disposición o naturaleza de las personas. La obra de la fe es la acción representativa del poder transformador de la regeneración. La salvación producirá necesariamente una conducta santa. No está hablando de obras muertas. Los creyentes desobedecerán los mandatos de Dios en ocasiones y no harán su voluntad, pero siempre anhelarán obedecer y manifestar el fruto espiritual verdadero de la obediencia. Por definición, la fe salvadora auténtica está inclinada hacia la obediencia a Dios y ésta lleva inevitablemente la obra de la fe por la cual Pablo elogió a los tesalonicenses. La segunda característica de los elegidos en el trabajo del amor, es el trabajo del amor. Los cristianos verdaderos ministran motivados por el amor al prójimo. Amar, incluso a los enemigos, es una expresión del poder de la salvación. La tercera evidencia de la salvación es la constancia en la esperanza. Todos los cristianos tienen la esperanza en el Señor Jesucristo, la expectativa perseverante de recibir su herencia eterna y de ver la gloria futura de Cristo. Cuando Pablo dijo a los tesalonicenses que estaba seguro de la elección divina de ellos, sus palabras estaban en armonía perfecta con el uso del Nuevo Testamento. Los cristianos son los elegidos, escogidos por Dios únicamente por su propósito amoroso y soberano y sin un mérito o sabiduría humana. En el pasado eterno, Dios escogió soberanamente para salvación a los creyentes
y con el tiempo los llevó a él por la obra del Espíritu Santo. La certeza de Pablo sobre la elección de los tesalonicenses abarca el recuerdo de cuando ellos se hicieron creyentes en el pasado. Uno de los indicadores del pasado de la convención de los tesalonicenses es que certificaba la autenticidad de su elección. Fue el poder divino revelado cuando les predicó el Evangelio. El siguiente punto es que el Evangelio llegó en plena certidumbre. Certidumbre es el resultado de la actividad del Espíritu Santo que obra en los creyentes. Otra marca para poder probar la elección de los tesalonicenses fue que se hicieron imitadores de Pablo y del Señor. La salvación comienza con la obra de la santificación. El estilo de vida de los creyentes tesalonicenses comenzó a ser muy diferente del paganismo idólatra y sórdido de sus pasados y del legalismo de supuesta superioridad moral de los judíos de la ciudad. Se habían vuelto imitadores de Jesucristo. La siguiente marca para confirmar la verdadera elección de los tesalonicenses era su gozo en medio del sufrimiento y de las dificultades. Otro indicador de la elección de los tesalonicenses y una extensión de los demás era su conducta ejemplar. Otra característica que verifica el poder de la salvación en los santos tesalonicenses era su fidelidad en la proclamación del Evangelio. La palabra del Señor, la verdad divina y salvadora del Evangelio, se había divulgado a partir de la iglesia en Tesalónica. La evidencia segura sobre la elección de los tesalonicenses era que ellos se sometieron a un nuevo amo. La salvación significó una ruptura decisiva con la religión pagana y una nueva dirección para toda su vida personal. La marca final para indicar que en la iglesia de Tesalónica era realmente elegidos de Dios era que sus miembros esperaban de los cielos a su Hijo, es decir, a Jesús, quienes aman a Cristo, anhelan y esperan su regreso. Estas 10 marcas de los elegidos son ciertas para cada seguidor genuino de Cristo. Pero es posible que, de vez en cuando, incluso los creyentes verdaderos, pierdan contacto en sus vidas con estas realidades y vivan de forma no consecuente con su posición en el cuerpo de Cristo. Bueno, el final es un poco caótico, pero no pasa nada. Pongo los comentarios y empezamos, ¿ok? Bajo la introducción de la carta, vemos que, de la epístola, como queráis llamarla, vemos que en realidad es una carta, se considera que la primera, digo se considera porque no hay muchos datos, pero bueno, en los estudios y por lo que yo he sacado, porque según donde mires se diferencian. Primero escribe a los Gálatas, porque los Gálatas fue lo que se convirtieron en el primer viaje, ¿verdad? Todos los gentiles que se convirtieron en el primer... Y ahí rápidamente los judaizantes vinieron y dice, tan pronto, ¿sabéis? Es la carta de los Gálatas, pero la epístola, digamos, a los tesalonicenses es la que se considera la primera carta así hacia... Bueno, la primera carta, no sé si es la de Gálatas o será esta, pero está entre las primeras cartas que escribe Pablo, ¿ok? Por lo que vemos en la introducción, no es una iglesia antigua, es una iglesia moderna. Él cuando escribe la carta, no ha pasado mucho tiempo desde la fundación de la iglesia y sin embargo, porque él viene con noticias, ¿verdad?, de Timoteo, de Silas, que se habían quedado en esa zona, y viene con noticias, y entre las noticias trae una serie de, primero, las noticias de que están creciendo, se están viendo los frutos de la conversión, ¿verdad?, que no es lo mismo en aquella época que ahora. Si os ponéis a dar cuenta, en aquella época había una persecución tremenda. A Jesucristo lo habían crucificado. Era el líder de una secta. Los judíos no querían saber nada, ¿no? Cuando llegaba Pablo en la sinagoga le escuchaban y tal, pero cuando empezaba a hablar de que Jesucristo era el Mesías y tal, al final salía a palos y le expulsaban de la sinagoga. Siempre había alguno
¿verdad?, que escuchaban, pero sobre todo los gentiles eran los que más oído ponían. ¿Por qué? Primero porque los gentiles no eran aceptados dentro de lo que era el judaísmo, ¿verdad? Estaban ahí, eran seguidores, había personas que deseaban, pero no eran aceptados, ¿verdad?, por el judaísmo. Y estaba trayendo una apertura, la predicación de Jesucristo estaba trayendo una apertura que les permitía, ¿verdad?, poder acercarse a Dios. El problema con los judíos y los gentiles era que había una distancia, había un cima, ¿verdad? El cima es nuestra propia justicia no es capaz de poder acercarse al Dios Santo, ¿verdad? Y la única forma, digamos, que tenemos de poder acercarnos al es pagando con nuestra vida, y eso pues nos lleva a la muerte y no llegamos a conseguir en vida acercarnos a Dios. Entonces, Cristo vino a hacer esto. Cristo vino a colocar ese puente, digamos. Ahora, mira, ahora a través de mí, a través de mi sacrificio, a través de lo que yo he hecho, yo pago por vosotros, ¿verdad? No sois vosotros con vuestra justicia. No, Dios ha puesto toda su justicia contra mí para que vosotros podáis, a través de mí, acercar. Entonces, era un mensaje, ¿verdad?, tremendamente... con tanto poder de esperanza para los gentiles que no era accesible Dios para ellos. Aunque Dios utilizó al pueblo, o sea, eligió al pueblo de Israel para llevar el evangelio, y en realidad desde antes de Jesucristo estaba diciendo que él iba a ser, el pueblo iba a ser el que iba a mostrar a todos los pueblos la salvación. El celo por su propia nación, la estructura religiosa, lo que se creó, era imposible, era totalmente hermético, cerrado, y Jesús los criticó muy duramente. Entonces, rescatamos una iglesia muy jovencita. ¿Cuánto tiempo podría? No hubiera, yo creo que ni un año, ¿verdad?, con unos resultados tan poderosos, porque vemos que en la primera parte, ya en el 1, la halaga diciendo wow, pero no está halagando a los miembros de la iglesia. Esto es una respuesta cuando la salvación es genuina. Es decir, cuando tú te conviertes de muerto, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y crees en el Evangelio, es el Espíritu Santo, es Cristo, es Él el que produce todo esto que estamos viendo y que vamos a ver en esta iglesia de Tesalonicenses. Una iglesia que vamos a ver bastante humilde, muy pobre. El propio Pablo tuvo que trabajar en la época en la que estuvo, el poco tiempo que estuvo, ¿verdad? Algunos dicen que no es posible que estuviera solo 3 semanas, porque en Hechos dice que predicó 3 sábados en los judíos, pero supuestamente después estuvo más tiempo con la iglesia que se crea con los tesalonicenses, porque él creó ahí un negocio de tiendas, empezó a trabajar con tiendas y tal, o sea que tuvo que trabajar para pagarse, porque eran bastante humildes la iglesia. Y sin embargo, esta iglesia, lo vamos a ver y lo vamos a ir comprobando, y se ve, por ejemplo, lo vimos en Corintios, es una de las que participan en la ofrenda, o sea, son generosos en parte. O sea, la respuesta de la iglesia, y no vamos a halagar a la iglesia, ¿vale? Lo que nos vamos a centrar es en el resultado de creer en el Evangelio, en el resultado de creer en Jesucristo, en el resultado de no seguir, ¿verdad?, las normas de los legalistas y de los religiosos y de los que en algún momento dado nos quieren distorsionar o adulterar el verdadero mensaje del Evangelio. Entonces, bueno, en esta primera parte lo que hace Pablo es halagarlos. Él tiene ahí unas respuestas, tiene que aclararle algunas cosillas, entre ellos, que por lo que yo sé que han elegido esta carta, entre ellos el arrebatamiento, ¿verdad? Ellos tenían algunas dudas, la esperanza de que Cristo iba a venir pronto,
Fijaros, claro, por esto hay algunas iglesias, algunas personas, ¿no? Que dicen, mira, si ellos estaban pensando que iban a ver cómo venía el arrebatamiento, y fíjate el tiempo que ha pasado y no ha venido, y diciendo, no viene. Sí, pero eso lo dijo Jesús. Dice, algunos, como se retarda, se echan a la gandinga, ¿verdad? Y se emborrachan y pegan a los... hacen mal. ¿Por qué? Porque como se retarda, cuidado. Porque Dios no tiene tiempo. Y el momento en el que es, lo tiene pensado. Curioso que ni Cristo, bueno, no Cristo, Jesús, porque no era Cristo, bueno, sí era Cristo, pero estaba en la tierra Jesús, ¿no? Jesucristo, él no sabía de ese día, ¿verdad? Solo dice que el Padre, y no creo que el Padre esté cambiando eso, que esté diciendo, ay, voy a retrasarlo un poquito más, voy a retrasarlo un poquito más, no, está el día, está ya definido, él sabe todo completamente. Ahora, la esperanza de esa llegada o esa de ese venir del novio por la novia, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo porque en esta carta se ve, es una esperanza. Es como la novia que se ha casado con el novio, ya ha pagado, ¿verdad? Al padre le ha pagado la parte que le corresponde, las arras, le ha dado el compromiso, el sello, y va a decir, me marcho, voy a preparar el hogar y vengo. En la vida real, eso puede tardar hasta un año. En la vida real, te digo, en las bodas reales normalmente ya están casados, todavía no han terminado, no han consumado el matrimonio, pero para destruir esa relación que ya se ha hecho y que ahora el novio está preparando el lugar, hay que divorciarse. Es matrimonio. Se considera ya una unión. Nosotros, como tal, la Iglesia, estamos unidos a Cristo y estamos esperando. Entonces, ¿cómo estaría la novia, no? Ay, ¿cuándo viene este? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene por mí? ¿Cuándo viene por mí? No estaría pensando de voy a ponerme a hacer un negocio y voy a estudiar, porque no, depende del novio. Cuando venga el novio me va a llevar al hogar, al sitio que ha preparado. Me va a llevar y me va a presentar a su padre, ahí vamos a hacer las bodas y después vamos a consumar el matrimonio. Vamos a tener hijos. ¿Cómo está esa novia? Eso es como estaba la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, bueno, estoy empezando de atrás del todo, ¿verdad? Porque es lo más atractivo, pero hay muchos elementos que mostraban que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia genuina, o sea, genuina en el sentido de que habían aceptado el Evangelio y el Evangelio, el Espíritu Santo había hecho todo que mostraba que realmente era una iglesia genuina, ¿verdad? Yo he marcado algunas, los hemos visto en la presentación, pero para así, a modo rápido, dice, siempre dará como resultado la obra poderosa de Dios. No se trata de nosotros. Cuando realmente nosotros creemos el verdadero evangelio, no adulteraciones, que hay muchas, hay muchas adulteraciones. Y vais a ver que aquí que los tesalonicenses tampoco se libran de que los judíos, porque claro, ellos se convierten en un momento en el que la iglesia judía está haciendo mucha resistencia al cristianismo. En realidad, los romanos atacan a los cristianos porque los propios judíos le dicen a los romanos, oye, mira, esto no pertenece a ninguna de nuestras sectas ni a nada de nosotros. Esto es otra cosa independiente. Nosotros, Jesucristo, no tenemos nada que ver con ello. Entonces los romanos dicen, porque ellos estaban respetando al cristianismo porque respetaban al judaísmo, al Dios de los judíos. Pero cuando los propios judíos le dicen a los romanos van a por los cristianos, y ahí es donde se lía más. Pero antes de que los romanos sean los que persigan a los cristianos, ¿quién realmente perseguían? ¿Quién eran los que estaban persiguiendo a Pablo? No eran los romanos. Los romanos en realidad le defendieron, le protegieron, porque si no le protegen, los propios judíos lo matan. ¿Ok? Entonces, imagínate, en un momento en el que si eres judío y te haces cristiano,
se acabó. Ya no perteneces a la sociedad protegida judía. Están en un país con dominio romano, eso, quieras que no, pertenecer a ese nivel, a la sinagoga y tal, les está dando una libertad que los romanos, bueno, pero estar fuera de esa libertad es tremendamente complicado, no encuentran trabajo, tienen enemigos su propia familia que no se convierte en enemigos, o sea, realmente, por eso digo que hoy en día nos convertimos en cristianos y no pasa absolutamente nada, pero en aquella época convertirse en cristianos era muchas veces exponerse a morir. Los gentiles en sí, bueno, los gentiles acostumbrados a su paganismo, ¿verdad? A sus ídolos, a sus cosas, la transformación que se produce en ellos no es algo que ellos digan, ay, ahora tenemos que comportarnos bien, ahora todo tiene que ver con el poder transformador de Dios. No busques en el Evangelio que tú tengas que transformarte. No, es Dios quien viene de alguna forma a transformarnos y no 100%, porque ojalá transformara este corazón y esta mente que tenemos. No la transforma, la sujeta. Le coloca de alguna forma la pasión por hacer las cosas bien, pero por el otro lado sigue queriendo dirigir nuestra vida y por eso a veces nos despistamos y decimos, pero ¿por qué ha salido eso de mí? Si yo soy cristiano, si yo no, ¿por qué? Porque el corazón y la mente, dice Pablo, dice, son contra. Pero de alguna forma el poder de Dios sujeta ese corazón. No le sujetas tú no puedes sujetarte a ti mismo. Es el poder transformador. Entonces, el resultado viene con una obra poderosa, no del que se transforma, sino poderosa de Dios. Deja a Dios, de verdad. Descansa en Él. No escuches a los legalistas ni a los judaizantes, ¿no? Que te están ahí, tienes que. No, déjale a Él. Tú no eres, es Él el que lo hace. La siguiente característica es que el trabajo es en el amor. Por lo que sea, surge, ¿verdad? Hay un amor que viene de una aceptación. Yo soy pecador, he metido la pata, he estado constantemente haciendo cosas mal, estaba separado de Dios, nada he hecho, nada me merezco y ¡wow! Jesucristo pagó por mí para que de alguna forma ya de por sí todo lo que es el sacrificio de Cristo te trae amor, pero la relación con la palabra, la relación con el Espíritu Santo trae también ese amor. Entonces hay algo que genera, ¿verdad? Que genera que personas que no nos conocemos en la iglesia, que no somos familia, que hay un afecto, ¿verdad? Podemos decir que es el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo, decimos, ¿no? Bueno, es mejor ese amor que el amor del humano. El amor humano es interesado, el amor de Cristo es desinteresado. Entonces, la conversión genuina, cuando uno realmente ha creído el Evangelio y está transformado y tiene el Espíritu Santo, el amor surge y es parte del proceso de lo que está haciendo, ¿verdad? La tercera parte es la constancia en la esperanza. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo estaba perdiendo la esperanza. Hay un refrán que dice, el último que se pierde es la esperanza. Yo no la llegué a perder, pero sí sé que lo primero que sentí cuando decidí abrir la puerta, porque yo estaba llamando a la puerta para que cene conmigo, lo que me dijeron, está ahí, yo no le conocía, yo era ateo, yo no sabía nada de religión, y yo había lo que me habían enseñado de pequeño, el catecismo y todo esto, y toda esta religiosidad, y todo esto, dice, pero que quiere entrar en mí, ¿eso qué es? No es el santo ese que está en las iglesias, o el crucifijo ese que está ahí crucificado, que tiene una relación conmigo, ¿qué es eso? Yo no entendía, ¿no? Ahora, yo hice una apertura y dije, mira, si realmente existe, te necesito. Y digo, lo primero que sentí fue esperanza,
Porque yo en ese momento estaba mal. Yo estaba perdiendo ya, digo, bueno, el último que se pierde la esperanza, había perdido todo lo demás. Me quedaba todavía un poquito de esperanza y la esperanza vino con encontrarme con Jesucristo, ¿verdad? Luego todo ha sido un paso, no fue todo tan fácil y tan bonito para decir, ya está todo, ¿no? Luego hubo muchas meteduras de patas y el Espíritu Santo y Dios ha tenido que trabajar un montón conmigo y con mi familia. El siguiente punto en el Evangelio es plena certidumbre. Certidumbre es el resultado de la actividad del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. De alguna forma nosotros lo único que podemos hacer es estorbar al Espíritu Santo en su trabajo. Somos como los niños pequeños, ¿verdad? No, lo quiero hacer yo. Y tú sabes que lo va a hacer mal y que lo vas a tener que hacer tú después. No solo que vas a hacer, sino que vas a tener que arreglar todo lo que has roto. ¡Que no, que yo sé! Y se pone a hacerlo. ¡Que déjame, que sé hacerlo yo solito! Y al final lo hace mal y tienes que estar otra vez arreglándolo, ¿no? A veces somos así los cristianos. Creemos que todavía ya somos cristianos, ya está el Espíritu Santo en nosotros, ya lo tenemos todo, ya lo puedo hacer. Y Dios aplica su paciencia con nosotros, ¿verdad? Y dice, espera, vamos a dejar que se canse y se dé cuenta. ¿No? Algunos más que otros, llevo muchos años. Le di la lata, ¿verdad? Queriendo hacer las cosas. Entonces, la certidumbre, ¿verdad? La actividad del Espíritu Santo. Luego viene la imitación, dice, ser imitadores dice Pablo, que rápidamente los tesalonicenses se convirtieron en imitadores de Pablo y de Silas y de Timoteo, pero por supuesto, imitadores del Señor. Seguir al Señor es complicado, seguir al Señor es complicado, ¿no? Porque está en un límite, pero bueno, seguir a los que además no le vemos, ¿verdad? Nosotros por lo menos no le vemos. Los tesalonicenses tampoco lo hayan visto, pero seguir a los que tienes al lado, sí, wow, a veces es necesario, ¿verdad? Inspirarse a las personas que están cerca de ti, que te están ayudando y te están guiando, ¿no? Y que tienen testimonio y que Espíritu Santo también está trabajando con ellos. Gozo en medio del sufrimiento y la dificultad. ¿Quién puede? ¿Quién puede tener gozo en medio del sufrimiento y la dificultad? ¿Cómo puedes tener gozo si te están persiguiendo tus propios familiares? ¿Cómo puedes tener gozo si en tu propio trabajo te desechan? ¿Cómo puedes tener gozo si porque vas al colegio y eres cristiano te hacen bullying? Eso le pasó a mi hija. ¿Cómo puedes tener gozo? Pues porque el Espíritu Santo, porque Dios está obrando. Es solo el resultado, no es el resultado de decir, tengo que tener gozo. Es imposible, tú no puedes tener gozo en unas circunstancias como estas. Este es el resultado de que realmente el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu vida y está fortaleciendo y está sujetando todo lo que te está sucediendo. Claro, te conviertes en punto de vida del enemigo, ya no porque sabemos que no podemos perder la salvación, pero por supuesto para que no puedas dar luz. Él trabaja intensamente, todos los ejércitos de Satanás van hacia, hay que hacer algo para que porque el siguiente resultado que ven es a través de su conducta, ¿verdad? La predicación del Evangelio y el avance del Evangelio por las personas. Es extraño cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo, es genuino y no tiene anhelo. De alguna forma está muy contento de que está salvo, vive muy bien y va mirando a los demás y dice, nada. Es muy extraño, ¿verdad? Porque realmente la obra del Espíritu Santo en el verdadero creyente es un anhelo profundo de expandir el Evangelio. Es decir, yo, por ejemplo, para mí, Dios, es inútil, yo soy una persona inútil y lo único que puedo hacer es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque sé que eso lo apoya a Él, porque no es lo que yo predique, yo estoy usando las palabras de Cristo, estoy en Cristo y quien está hablando es Cristo. Yo simplemente soy un mero transmisor del poder de Cristo a través de su palabra. Entonces digo, es muy extraño, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo que hace es colocar un anhelo, ¿verdad? Una felicidad en la proclamación del Evangelio.
hay algo que verifica que realmente eres un cristiano genuino porque tienes un nuevo amo. Y esto es muy importante porque no pensamos. Claro, el amo puede ser nuestro jefe, el amo puede ser, yo qué sé, a lo mejor si estás en casa con tus padres, que son los que te ordenan y que el amo. Si no, pues parece como que no tienes amo. Parece como que tú eres independiente y tú puedes hacer las cosas, ¿verdad? Te estoy hablando de una persona normal y corriente que no ha aceptado a Cristo. Y también te hablo de muchos que todavía han aceptado a Cristo y siguen en esta actitud de creer que son ellos independientes. Dios me ha dado libre albedrío. Ah, fatal palabra, ¿verdad? Que trae mucha confusión. Quien realmente está convertido genuinamente al Evangelio tiene la total convicción de que no puede dirigir su vida a él. Ya se ha dado cuenta en el arrepentimiento de que él ha intentado y no ha podido, al contrario, ha sufrido mucho y ha hecho sufrir mucho por querer llevar su vida por su propia cuenta, como le pasó al hijo pródigo. Claramente ve que en el rescate de sacar de esa necedad, de ese estado pecaminoso, ha ido a manos de un nuevo amo. Un amo que en este caso, ¿verdad?, deseamos. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no vivo yo, vive Él. Ahora ya estoy yo dentro en el cuerpo de Cristo. Parece como que la iglesia es mi amo. No, no, no. Perdona. El amo es Cristo. El amo es la cabeza. El amo es Dios. El amo es nuestro Señor. Hay algunas iglesias que esto lo confunden y hablan de la guía de la iglesia. No, en realidad todos en la iglesia tenemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, ¿verdad? Tenemos, y todos conjuntamente, hay algunos que dirigen a otros porque es pero realmente la guía del cuerpo no es el cuerpo, es la cabeza, es la palabra, es el Espíritu Santo. Entonces, el sometimiento al nuevo amo, porque una cosa es reconocer, yo pertenezco a Cristo, pero no hay problema, hago lo que quiero, porque como me ama tanto, no pasa nada. No hay consecuencias, yo sigo viviendo. Por lo general, esto sucede. No nos sometemos a cosas cercanas. Por ejemplo, el sometimiento en el matrimonio, ¿no? Y no estoy hablando de que la mujer se someta al hombre, porque el hombre se tiene que someter en amor también a la mujer. El sometimiento tiene que ver que, de alguna forma, lo que siente mi corazón no es lo que dirige es la norma. Y en este caso, si tú no puedes someterte en las cosas terrenales, ¿verdad? Como es en la ley de tu país, o las normas de tu iglesia, o el liderazgo de tu iglesia, ¿cómo te vas a someter a la palabra que está en un nivel superior? Muchas personas dicen, no, yo me someto a la palabra y todo lo demás. Es muy raro. Si tú no puedes someterte, digamos, a niveles básicos, es muy raro que te sometas a un nivel superior, más a un nivel que parece como que no ejerce una autoridad, ¿verdad? Tú te saltas un semáforo delante de un policía y el policía se pone serio. Aquí parece que dices algo malo, haces un pecado, parece como que Dios no hace nada, ¿verdad? Pero en realidad sí hay unas consecuencias. Entonces digo, claro, pero las consecuencias son espirituales y a lo mejor no te estás dando cuenta. Porque tu corazón y tu mente no quieren que te des cuenta, van por su bola, porque están muy contentos de que te saltes todo sometimiento, porque lo único que buscan es que seas parte del sometimiento de Satanás. O eres de Cristo, perteneces a Cristo, ¿qué haces siguiendo tu corazón? El sometimiento a un amo es una de las cosas. Ves que las personas... yo lo que me apetece, hoy esto. Por eso yo muchas veces digo, mira, esto digo a algunas personas, digo, tienes un problema de prioridad. Tú no sabes cuáles son tus prioridades. Y a veces uno dice, no, mi prioridad es la palabra. Y no colocan prioridades básicas por delante, que son también prioridades.
que te ayudan a que realmente sea la prioridad de la palabra. Es muy difícil que si tú no tienes eslabones, alguien que te dirija, en amor, no te estoy hablando de un esclavizador, te estoy hablando de alguien que tú claramente veas que es una persona que está dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Un Pablo. Entonces, sométete, claro, tú no te creas que a veces es fácil para los que están dirigiendo decir verdades, porque sabemos que cuando decimos una verdad, cuando nos exhortamos a alguien, se enfadan, se mosquean y dicen, ¿para qué tengo que estar aguantando esto? Y se marchan. Ese es lo que quiere Satanás. Que ya no estés bajo el sometimiento. Y sometimiento no es malo, sometimiento es sujetar tu corazón. Y tienes que utilizar. El ejemplo que siempre me gusta muchísimo es los presos en la cárcel creen que están reconvertidos, creen que ya son buenos, creen que ya pueden salir a la calle y pueden vivir la vida dirigiéndose porque han estado, por ejemplo, en una condena de 3, 4, 5 años y se han convertido, bueno, sí. Y llegan a la calle y cuando ya están libres, ¡pum!, otra vez vuelven a meter la pata y otra vez para la prisión. El problema es que en la prisión tienen a alguien que les somete, que les sujeta. No pueden hacer lo que quieran. Hay unas normas rígidas dispuestas y por eso están en la cárcel manteniéndose, porque tienen esas. Cuando salen a la calle y no tienen carceleros, su corazón se convierte en su amo y el corazón otra vez vuelve a hacerles caer. Quizás nosotros no estamos en la cárcel, pero necesitamos de esos carceleros. ¿Para qué? Para que sujeten nuestro corazón, para que no sea nuestro corazón el que nos dirija, porque, de verdad, tú nunca te ha pasado, ¿por qué me viene a mí decirme esto? Y de repente, después de que habías tenido una amistad, que estabas genial, creciendo, aprendiendo cosas, y de repente y porrazo, se acabó todo. ¿Por qué? Porque el corazón quiere. Y luego eso cuesta tanto, porque hay un orgullo de decir, ¿cómo voy a volver después de lo que he hecho? El propio corazón te encierra y te enclaustra ahí para que no vuelvas. Y lo que estás haciendo es ser dirigido por tu corazón. Sometimiento a un nuevo amo. Y este nuevo amo ha colocado una estructura para que desde abajo podamos realmente sujetar nuestro corazón. No sé si lo entiendes. Yo lo tuve que entender. Ahora es más joven aún el que tengo ahora que el que antes tenía. Un pastor súper joven. Y yo decía, este tío joven. Y muchas de las veces dejaba de hablar con él, de llamarle y de contar. Porque entendía que yo extendía más porque era más mayor y tal, era muy inexperto. Pero ¿qué resulta? Que ese joven, ese pastor, es el que Dios estaba utilizando para enseñarme a mí lo que significa someterse. No estoy hablando de esclavitud, de someter a hacer cosas que la palabra de Dios no dice. No, está hablando de que en un momento dado, si alguien dice algo que no te está gustando, tú tienes que entender, bueno, se está equivocando, pero está bajo la autoridad de Dios y está equivocándose con permiso de Dios para mostrar que mi corazón no es el que se dirige. Mira, si algo nos funde en la vida cristiana y en la iglesia es el orgullo. Y la única forma de sujetar el orgullo es sometiéndonos al liderazgo, sometiéndonos a la palabra, sometiéndonos, pero con niveles. Ya te digo que hay algunos que dicen, ya me someto a la palabra y no va más. Y se pasan todo lo demás. Y entonces vas y le acercas y le dices, oye, mira, lo que estás haciendo no está bien. Mira, esto es la palabra. ¿Tú qué sabes? Yo sé. Y no vamos con ese de ganar nada. Y es probable que podamos estar equivocados, pero cuando lo hacemos, en parte somos dirigidos por Dios. ¿Para qué? Para que ese orgullo que está dirigiendo la vida no sea el que dirija tu vida. Someterse a Cristo es someterse también al cuerpo. ¿Ok? No estoy diciendo, ¿vale? Vuelvo a repetir,
que hay iglesias que dicen, hay que someterse a la iglesia. No, la iglesia es como lo de el matrimonio. Pablo lo dice muy bien con el matrimonio, el hombre y la mujer, ¿no? Dice, mujeres, vuestro esposo es la cabeza. Hombres, vuestra cabeza es Cristo. Es decir, hay una orden de sometimiento. Bueno, si yo fuese, claro, dirá, qué cachondo, porque tú no eres, yo he nacido hombre, yo ya está, pues mi posición es esa. ¿Quién la ha marcado? ¿La he marcado yo como hombre? No, lo marca la palabra. La palabra es, tengo una responsabilidad, tengo que amar a mi mujer. Tengo que amar a mi mujer como si fuese a mí mismo. Esa es mi responsabilidad. ¿Y someterme a quién? A Cristo, ¿ok? Ahora ella le está poniendo más fácil. No le está diciendo, sométete y ama a tu marido. No, está diciendo, somete a tu marido. Claro, yo entiendo que ahí hay una dificultad de que, ¿y qué si el marido no es correcto y está haciendo cosas y se ha creído que tiene la capacidad? Sí, todo eso está muy bien. Es correcto. Sí, no hay que permitirlo. Habrá que trabajar con el marido y para eso está la ley y para eso está la policía. Si te pega, no te permites. Eso no es sometimiento. Eso es abuso. ¿Ok? Pero entender que Dios pone un orden y que ese orden es para que al final estemos sometidos a quien es nuestro amo, a quien es nuestro Señor, a quien es. ¿De verdad quieres vivir solo? Yo quiero vivir con Cristo. Yo quiero vivir en Cristo. Él es mi Señor. Yo no quiero ser independiente, solo y poderoso. Ya sé lo mal que se vive así y lo que se mete en la pata. Soy torpe, ignorante y yo quiero vivir en mi Señor. Ahora, dentro del cuerpo hay una estructura. Y si yo no soporto la estructura, no voy a soportar a Cristo. No, voy a seguir dirigido por mi corazón. Bueno, seguiremos trabajando esto porque es importante, ¿verdad? Y lo último, que lo hemos dicho antes al principio, pues claramente algo que muestra que realmente eres un genuino cristiano, que realmente estás salvo y tienes el Espíritu Santo, es que anhelas que esto se acabe y venga Cristo. Es raro que una persona esté, ay, que todavía no venga, ay, que todavía no venga. Hay algo que le gusta más que Cristo. A lo mejor es su carrera, su familia, yo qué sé, que los niños se hagan mayores, no sé lo que será. Sus negocios, no sé lo que será, ¿verdad? Su afán por la vida. Pero si tú anhelas, o sea, no anhelas que Cristo venga ya, ahora mismo, que venga lo antes posible, algo pasa. Y te digo yo, 22 años, y sabía del arrebatamiento y de la segunda venida. Yo no recuerdo haber tenido ni un día dentro de esos 22 años con el anhelo que tengo ahora de que venga Cristo. Yo a veces miro para arriba al cielo y digo, Señor, ¿por qué no te veo bajar? Amén. Y no porque realmente, porque sí, el mundo es difícil, es complicado y se quita ya todo, se acaba todo, sino por el anhelo de lo que viene después. Yo no tengo ningún interés en este mundo. ¿Sí? Mientras que no viene, el único interés que tengo, digo de verdad, es predicar la palabra y que el Señor, en la medida en que Él quiera, me utilice y yo sentir el gozo que siento cuando veo cómo actúa y cómo funciona en mi vida y en la de los demás. Pero el verdadero anhelo, anhelo. Maranata, Maranata, Maranata. Entonces, no me extraña que estos tesalonicenses, esta iglesia, que estaban en esas dificultades, desearan y preguntaran, ¿verdad? En la carta lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, preguntaran a Pablo, oye, explícanos esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a venir? No ha habido tiempo de que nos expliques esto. Imagínate todo lo que, ¿verdad? Pablo tenía que haberle dicho y decirle y ¡puf! Y ahí
se le olvidó explicarlo, o a lo mejor sí se lo explicó, pero no lo pillaron. Nos pasa a nosotros, ¿no? Que seguimos ahí detrás de, ¿qué es esto? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Cómo me va a venir? ¿Va a venir ante la tribulación o la tribulación? Amén.